Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la lección de escuela sabática para hoy miércoles 22 de octubre del año 2025. El Señor lucha por ustedes es el título de la lección de hoy. Hay dos momentos históricos en el pueblo de Israel que nos enseñan a nosotros grandes lecciones que son muy importantes para que las podamos hoy no solamente estudiarlas, sino que aprender y aplicar algunos principios muy importantes que van a ser de mucho beneficio para nuestra vida espiritual. El primer momento histórico se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, versículo 13, versículo 14 y versículo 25. En ese momento los israelitas acababan de salir de Egipto, siendo liberados con mano poderosa de nuestro Dios. Pero llegaron a un momento, Dios los llevó a un momento para probarlos. Y donde llegaron era en un callejón sin salida. Tenían el mar de frente, el ejército de Faraón, comandado por él, tras de ellos, y dos montañas de piedra, una a su derecha y otra a su izquierda. Prácticamente estaban en un callejón sin salida. Lo único que se les venía a la mente a ellos es que habían salido de Egipto para morir ahí. Porque desde el punto de vista de la lógica humana, no había forma de escapar de la mano del faraón. Y ellos estaban muertos de miedo ahora. Sin embargo, en ese momento, en ese sitio, en esa parte histórica de la vida de los israelitas, la palabra de Dios dice que Moisés le dijo a ellos: no tengan miedo, estén firmes y observen cómo Jehová pelea por vosotros. Porque estos egipcios que ahora veis, no los van a volver a ver nunca más. Y el versículo número 25 de ese mismo capítulo dice que Jehová quitó las ruedas de los carros del ejército de Faraón y los trastornó gravemente. Entonces en ese momento los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. El temor del pueblo ahora se trasladó al ejército de Faraón. El pueblo que huía ahora se convirtió en el pueblo que estaba siendo liberado, y los que perseguían se convirtieron en el pueblo ahora que iba a emprender una huida. ¿Cómo el panorama cambia en un abrir y cerrar de ojos? Cuando Jehová pelea nuestras batallas, el panorama cambia. Es probable que en algún momento de nuestra vida esté todo oscuro, estemos como en un callejón sin salida, estemos como que si ha llegado el momento de el fracaso total. Sin embargo, es en el momento más oscuro de nuestra vida, es en el momento más crítico de nuestra vida, es cuando el enemigo nos acorrala y cuando Dios permite que nos encontremos en situaciones de esa naturaleza, cuando Él muestra su poder, se muestra como el gran guerrero que pelea nuestras batallas, pero también se muestra como el gran maestro para enseñarnos grandes lecciones de fe. El mar se abrió, los israelitas pasaron, el ejército de Faraón quedó sepultado en la profundidad de la mar, y los israelitas vieron su liberación sin levantar una mano, sin utilizar ninguna espada. Solamente lo que hicieron fue estar quieto, estar firme, ver la mano poderosa de Dios obrar y ver cómo la naturaleza se convertía en el arsenal que Dios utilizó para derrotar a sus enemigos.
El siguiente momento histórico que encontramos es donde el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, el versículo 17 al 19, le dirige las siguientes palabras Moisés al pueblo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos, de cuya presencia tú teméis ahora. Nuevamente el Señor les dice, de la misma manera que liberé a Israel de la mano del faraón, de la misma manera que abrí el mar, de la misma manera que destruí al ejército de Faraón, de esa misma manera voy a pelear por ustedes y ustedes tienen que estar quietos, no van a mover ni una sola mano, ni siquiera van a levantar espada, porque yo voy a pelear por ustedes. Y es que, mis queridos hermanos, cuando nosotros en algunos momentos históricos de nuestra vida hemos intentado nosotros tratar de luchar y liberar nuestras batallas con nuestra fuerza, con nuestra estrategia, con nuestra experiencia de vida, creyendo ser más inteligente, más poderoso y más audaz que Dios, nuestro fracaso ha sido contundente. Pero cuando le permitimos a Dios que Él sea quien pelee nuestra batalla, que Él esté al frente y que nosotros podamos permitirle a Él que tome el control de nuestra vida, de nuestras circunstancias, de nuestras luchas, el panorama cambia totalmente. La oscuridad se vuelve luz. Los mares y los ríos se abren. Las puertas que han estado cerradas por años se vuelven a abrir ahora. Y es que Dios tiene la solución para cada problema. Dios tiene la salida para cada circunstancia difícil del ser humano. Pero los israelitas les costó aprender esta lección. Ellos, a pesar de que Dios les mostró su poder, su misericordia y su amor, cometieron siempre el gran pecado de la murmuración. Historia de la Redención, página 135. Elena de White dijo ella, si los hijos de Israel no hubieran murmurado contra el Señor, Él no habría permitido que sus enemigos hicieran guerras contra ellos. Estos dos momentos históricos, tanto como la destrucción del ejército de Faraón y la destrucción del ejército y la caída de los muros de Jericó, donde los israelitas no hicieron absolutamente nada, solo siguieron instrucciones, era el modelo que Dios tenía para liberar todas las guerras que Israel tuviera en el futuro. Era el paradigma que Dios estaba colocando ahí para que ese modelo se siguiera y los israelitas no tuvieran que luchar ni pelear ninguna batalla. Sin embargo, el pecado de la murmuración fue lo que impactó de una manera negativa. Y por eso es que Dios les permitió muchas veces a ellos enfrentar luchas, librar guerras, y recibieron mucha mortandad ellos, porque ellos no aprendieron las lecciones que Dios les quería enseñar en esos dos momentos históricos importantes de su vida. Ahora, es muy importante que los israelitas, aunque no tenían que levantar las manos ni levantar espada para destruir al ejército de Faraón, tampoco necesitaban levantar las manos y espadas para destruir a los ejércitos de los cananeos, pero sí ellos necesitaban pasar ese examen. No era que ellos estaban
listos para derrocar ejércitos. Ellos debían estar listos para aprender las lecciones que el Señor les quería enseñar. ¿Cuáles eran esas lecciones? El folleto de escuela sabática al menos da 5 interesantes lecciones que los israelitas tenían que aprender y que nosotros también necesitamos aprender. La primera lección es que la experiencia de los israelitas muestra a Jesucristo como el guerrero de su pueblo. Nosotros tenemos que aprender que quien pelea nuestras batallas y nuestras luchas es el Señor. Y que nosotros solamente tenemos que estar en posición de firme, en posición de oración y esperando ver el despliegue de la mano poderosa del Señor. La segunda lección que nos enseña la escuela sabática es que la guerra que enfrentaron los israelitas y las guerras que enfrentamos nosotros le pertenecen solamente a Dios. Porque detrás de cada conflicto hay un verdadero conflicto de fondo, que es un conflicto espiritual. Y en esa guerra y en esa lucha es campo de fracaso de nosotros si enfrentamos solo y atravesamos solo ese desierto. Pero cuando Cristo va delante de nosotros abriendo camino, el éxito es rotundo. La lección número 3 que aprendemos es que los israelitas y nosotros tenemos que aprender la dependencia totalmente de Dios. No existe manera de cómo alcanzar la vida eterna por medios humanos, estrategias humanas. No existe manera de poder salir victorioso en esta tierra de cada circunstancia adversa de nuestra vida sin la presencia de Dios, sin la dependencia de Él. Y esta lección la tenían que aprender muy bien los israelitas y la tenemos que aprender muy bien nosotros. Separados del Señor, nada podemos hacer. La lección número 4 es que las batallas son consecuencias del pecado y la falta de fe en el Dios creador. ¿Qué significa esto? Muchas veces nosotros nos metemos a problemas. Muchas veces los israelitas se miraron en situaciones difíciles por el pecado de la murmuración, por el pecado de la deslealtad, por el pecado de la desconfianza, por el pecado de la rebelión, por el pecado de la desobediencia, por separarse del Señor. Entonces, las batallas son consecuencias del pecado, muchas veces, y la falta de fe en el Dios creador. Entonces, Dios permite que atravesemos momentos duros, momentos difíciles, para que volvamos nuevamente a entender que necesitamos depender de Él, que necesitamos ser leal a Él, que necesitamos confiar en Él, porque Él está al control de su creación, de sus criaturas, de su pueblo, de su iglesia. La lección número 5 que aprendimos en este estudio es que el plan de Dios era revelar su poder redentor y control de su creación al usar la naturaleza como arma poderosa de guerra. Si ustedes pudieron percatarse en este estudio que estamos teniendo del libro de Josué, cómo la naturaleza se pone de parte de Dios, cómo los vientos, el sol, la luna, las estrellas, los animales, los mares le obedecen al Señor. El Señor le da orden a la naturaleza y la naturaleza, como buen soldado de Jesucristo, obedece las órdenes de su capitán, de su creador, de su general. Y los israelitas y nosotros tenemos que ver cómo la naturaleza le obedece al Señor y cómo nosotros, los seres humanos, con 5 sentidos, con raciocinio, muchas veces nos rebelamos, murmuramos y le llevamos la contraria al Señor. La lección de escuela sabática nos permite a nosotros ahora comprender que no hay manera
de que nosotros podamos, por cuenta propia, enfrentar las batallas y las luchas. El creyente en el Señor debe saber que quien pelea la batalla es el príncipe de las huestes celestiales, nuestro Señor Jesucristo.